Fui el único maestro hombre en un preescolar y me investigaron por existir. Los que me defendieron fueron los niños. Anónimo dijo. Pasé 10 meses siendo el mejor maestro de ese preescolar según todas las evaluaciones. El 11º mes, un padre presentó una queja formal porque le parecía inapropiado que un hombre enseñara a niños pequeños. La investigación duró 6 semanas. Y los únicos que declararon a mi favor sin que nadie se los pidiera fueron los niños de 5 años. Esta historia no termina donde crees que va a terminar. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más impactantes y más honestamente humanas de Internet finalmente salen a la luz. Esta historia es sobre un tipo de discriminación de la que rara vez se habla, la que enfrenta un hombre cuando elige una profesión que el mundo ha decidido que no le pertenece. Y sobre lo que pasa cuando la única defensa que tienes es el trabajo que hiciste todos los días durante meses. Esto es lo que él escribió, en sus propias palabras. Parte 1. ¿Por qué elegí este trabajo sabiendo lo que implicaba? Me llamo Leo Vance. Soy maestro de preescolar. Tengo 29 años y cuando la gente me pregunta a qué me dedico, la reacción más común es una pausa de entre 2 y 4 segundos seguida de alguna variante de «qué interesante», que no siempre significa lo que dice. A veces la pausa viene acompañada de una sonrisa que intenta ser cálida pero que tiene algo más adentro, alguna pregunta que la persona decide no hacer en voz alta pero que queda flotando en el espacio entre los dos. Empecé a querer ser maestro a los 16 años, cuando mi hermana menor tuvo una maestra de jardín de infantes que cambió de manera visible cómo mi hermana se relacionaba con el mundo. No exagero. Mi hermana llegó al jardín siendo una niña callada y asustadiza, de las que se quedaban pegadas a la pared durante los recreos, y salió de ese año siendo una niña que levantaba la mano en clase antes de que la maestra terminara la pregunta. No fue magia ni azar. Fue una persona adulta que eligió, todos los días durante un año, ver a esa niña específica y ofrecerle exactamente el espacio que necesitaba para atreverse. Quise hacer eso. Desde entonces, claramente, eso fue lo que quise hacer. Lo que no anticipé del todo, aunque la información estaba disponible si hubiera querido buscarla con suficiente anticipación, era lo que implicaría en términos prácticos ser hombre en esa profesión. Los números son claros, en educación inicial y preescolar en la mayoría de los países hispanohablantes, los hombres representan menos del 3% de los docentes. No porque el trabajo sea exclusivo para mujeres en ningún sentido formal o legal, sino porque existe una combinación de expectativas culturales, de dinámicas salariales, y de algo más difícil de nombrar pero que cualquier hombre que trabaje en ese nivel educativo conoce perfectamente, la sospecha. No siempre es explícita. A veces es solo una mirada, la forma en que algunos padres te entregan a su hijo en la mañana con una atención que no tienen cuando lo entregan a una maestra mujer. La forma en que ciertas conversaciones en la sala de profesores se interrumpen brevemente cuando llegas, no de manera dramática sino con el microajuste específico de personas que tienen algo que decir que no termina de encajar contigo presente. La forma en que la directora de la escuela, que fue quien me contrató y que siempre me evaluó positivamente, me recomendó discretamente en los primeros meses mantener siempre la puerta abierta cuando estés solo con un niño, una recomendación que ella nunca, que yo sepa, le había dado a ninguna de mis colegas. Acepté esas condiciones porque el trabajo me importaba más que la incomodidad de las condiciones. Eso es exactamente lo que uno se dice en los primeros meses. Y durante la mayor parte del primer año, resultó ser verdad suficiente para sostenerse. El salón de 4 y 5 años que me asignaron era un grupo de 19 niños, un número que quienes no han trabajado en preescolar suelen subestimar en términos de lo que implica en la práctica, sostener la atención, el orden emocional y el bienestar cotidiano de 19 personas de entre 4 y 5 años durante 6 horas diarias, con la particularidad de que esas personas están en el proceso activo de aprender cómo funciona el mundo y cómo funcionan los demás, lo cual significa que cada conversación, cada conflicto, cada momento de duda o de alegría tiene un peso que en otros contextos no tendría de la misma manera. Aprendí sus nombres en el primer día, que es algo que algunos maestros hacen gradualmente pero que yo había decidido hacer desde el principio porque una persona que no sabe tu nombre todavía no te está viendo realmente. Aprendí sus historias en las primeras 2 semanas, quien tenía hermanos mayores que ya habían pasado por esa escuela, quien estaba atravesando el divorcio de sus padres, quien tenía miedo de la oscuridad y quien dormía con un peluche específico que a veces se traía escondido en la mochila. Y aprendí sus dinámicas particulares a lo largo de los meses, de esa manera gradual y acumulativa que no puede planearse sino que ocurre cuando uno se presenta todos los días y presta atención real.
Había una niña que llegaba todos los lunes con los ojos hinchados de llorar. Un niño que escondía sándwiches en los bolsillos del delantal porque los domingos en su casa eran irregulares. Otro que necesitaba 2 minutos de silencio absoluto después del recreo para volver a conectarse con el grupo. Me importaban de la manera real y concreta en que los niños importan cuando los conoces de verdad, no en abstracto. 10 meses después de empezar, las evaluaciones de la dirección me ponían consistentemente entre los 3 mejores maestros de la escuela. Las reuniones con padres iban bien, con algunas excepciones que mencionaré pronto. Los niños de mi salón mostraban indicadores de desarrollo dentro o por encima de lo esperado para su edad en todas las áreas evaluadas. Y entonces llegó la queja de Damon Vance. Parte 2. El día que todo cambió por razones que no tenían nada que ver con mi trabajo. Antes de continuar, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo Dijo las historias siguen llegando. Damon Vance era el padre de uno de los niños de mi salón, uno de los que llegaba últimos en las mañanas y era recogido primero en las tardes, con la puntualidad específica de alguien que tiene un horario de trabajo rígido y una relación con el tiempo que no deja margen. No era mal padre que yo hubiera notado. Su hijo, Mateo, era un niño tranquilo, observador, de los que tardan en confiar pero que cuando confían son completamente leales. Me llevó 4 semanas ganarme la confianza de Mateo y una vez que lo hice, él era uno de los niños que más activamente participaba en las actividades del salón. Damon y yo habíamos tenido una sola conversación directa hasta ese punto, en la primera reunión de padres de familia del año, donde le había preguntado sobre la metodología pedagógica del salón con el tono de alguien que tiene conocimiento previo sobre el tema y quiere verificar que el maestro también lo tiene. Respondí sus preguntas sin problema. Se fue de la reunión sin mayor comentario. La queja formal llegó a la dirección de la escuela un lunes de marzo, 10 meses después de que yo empezara. La directora me la comunicó ese mismo día, en una reunión en su oficina a la que también asistió la subdirectora, con el tipo de formalidad que indica que lo que está a punto de decirse tiene un peso institucional específico. La queja decía, en términos resumidos, que Damon consideraba inapropiado e innecesario que un maestro hombre tuviera contacto cotidiano directo con niños de 4 y 5 años, y que solicitaba que su hijo fuera reasignado a un salón con una maestra mujer. Incluía además una petición, dirigida a la dirección de la escuela, de revisar si era apropiado mantener en el plantel a un docente de sexo masculino en el nivel de preescolar, dado que esto generaba preocupación razonable en algunos padres de familia. No había ninguna acusación específica en esa queja. No había ningún incidente documentado. No había ningún comportamiento particular que se estuviera señalando. Era, en términos concretos, una objeción a que yo existiera en ese trabajo simplemente por ser quien era. La directora me lo dijo con incomodidad visible. Leo, quiero que sepas que yo no comparto esta posición. Tu trabajo ha sido excelente. Pero la queja es formal y tenemos que seguir el protocolo. ¿Qué implica el protocolo?, le pregunté. Una revisión. Entrevistas con los padres del grupo. Revisión de tu expediente. Puede tomar varias semanas. Salí de esa oficina y fui directo al baño, que era el único lugar de ese edificio donde podía estar solo por un momento. Me miré en el espejo durante varios segundos, intentando decidir qué sentía exactamente. Era una mezcla de varias cosas: indignación, que era la reacción más inmediata y comprensible. Miedo, del tipo específico de quien sabe que una investigación, por injusta que sea, puede tener consecuencias reales independientemente de su resultado. Y algo más profundo y más difícil de nombrar, que era la sensación de haber construido algo cuidadosamente durante 10 meses y ver que existía la posibilidad real de que alguien pudiera destruirlo por razones que no tenían nada que ver con lo que yo había construido. Parte 3. Las 6 semanas más largas que recuerdo. La revisión comenzó ese mismo viernes. Una representante del área de bienestar estudiantil llegó a la escuela para iniciar el proceso, que consistía en entrevistas individuales con los padres y madres del grupo, revisión de mi expediente académico y laboral completo, y una evaluación del ambiente del aula a través de observaciones directas durante la jornada escolar. Yo seguí dando clases durante todo ese proceso. La directora me lo pidió expresamente, y yo lo acepté, en parte porque era lo correcto para los niños y en parte porque detenerme habría parecido, en el ambiente de una comunidad escolar pequeña donde todos saben todo en menos de 24 horas, una confirmación de algo que no había pasado.
Las 6 semanas que duró la revisión fueron las más extenuantes que recuerdo en mi vida profesional, y no porque el trabajo fuera diferente sino por lo que cargaba sobre ese trabajo mientras lo hacía. Llegaba cada mañana con la certeza de que algunos padres que dejaban a sus hijos en mi salón estaban siendo entrevistados sobre mí, con preguntas que yo no podía escuchar y que inevitablemente incluirían la pregunta implícita de si yo les parecía apropiado para el trabajo que hacía. Mi madre supo lo que estaba pasando porque se lo conté la primera semana. Su respuesta fue la de siempre: desde que yo era pequeño y llegaba a casa con algún problema que no sabía cómo resolver, haz el trabajo. Solo tienes que seguir haciendo el trabajo. Es el tipo de consejo que parece deceptivamente simple y que contiene, cuando uno lo piensa bien, más de lo que parece. Mi madre es maestra también, de secundaria, lleva más de 20 años en esa profesión, y sabe de primera mano que la única respuesta sostenible a los cuestionamientos injustos es la acumulación de trabajo correcto en el tiempo, porque es lo único que no puede deshacerse con una opinión ajena. Seguí haciendo el trabajo. Todos los días de esas 6 semanas. Hubo una tarde de la tercera semana que fue particularmente difícil. Estaba en el salón después de que los niños se habían ido, ordenando materiales para el día siguiente, cuando escuché a 2 madres conversar en el pasillo con una voz que no era lo suficientemente baja para no escucharla a través de la puerta que yo había dejado entreabierta para que circulara el aire de esa tarde calurosa. Una de ellas decía que entendía la preocupación de Damon y que nunca se sabe, hay que proteger a los niños. La otra respondía que en sus tiempos los maestros hombres simplemente no existían en preescolar y por algo será que ellos mismos no se sienten cómodos con eso. Guardé los marcadores que estaba organizando. Me puse el abrigo. Apagué las luces del salón. Fui a mi auto en el estacionamiento que a esa hora ya estaba casi vacío. Y ahí, en ese auto, dejé que la rabia fuera rabia durante aproximadamente 10 minutos, sin filtro, sin que nadie tuviera que verla ni escucharla, porque desde el primer día de esa investigación había tomado la decisión de no darle a nadie ningún argumento adicional a los que ya tenían, y eso incluía mostrar cualquier emoción que pudiera interpretarse como inestabilidad. Parte 4. Lo que nadie esperaba que pasara. En la 5ª semana de la revisión, la representante del área de bienestar estudiantil solicitó, como parte del protocolo, hablar también con los niños del grupo de manera grupal, en presencia de la directora y la subdirectora, para hacer una evaluación del ambiente del aula desde la perspectiva de los propios estudiantes. No era una práctica nueva en ese tipo de procesos. Pero tampoco era algo que ocurriera frecuentemente, porque las conversaciones con niños de 4 y 5 años tienen limitaciones metodológicas evidentes y los resultados son difíciles de interpretar de manera concluyente. Lo que pasó en esa sesión, según me lo contó la directora después porque yo no estuve presente, fue algo que ninguna de las 3 personas en esa sala había anticipado. La representante les preguntó a los niños, con el lenguaje adaptado y simplificado para su edad, cómo se sentían en su salón de clases y qué pensaban de su maestro. La intención era hacer una evaluación del ambiente emocional general del grupo, del tipo de valoración que forma parte del protocolo sin que los resultados sean necesariamente determinantes para la resolución final del caso. Los niños respondieron. No de la manera abstracta en que los niños responden cuando no están seguros de lo que se les está preguntando. Respondieron con la especificidad concreta e involuntaria de personas pequeñas que tienen información muy particular sobre el tema que se les está presentando y que todavía no han aprendido a filtrar esa información según lo que el adulto que pregunta podría querer escuchar. Sofía, de 4 años, dijo que el maestro Leo le había enseñado que estaba bien llorar cuando uno estaba triste porque llorar no era de bebés sino de personas que sentían cosas, y que eso la había ayudado mucho cuando su abuela se fue al hospital. Mateo, el hijo de Damon, dijo que el maestro Leo era el único adulto en la escuela que se sentaba en el suelo cuando hablaba con ellos para que no tuvieran que mirar hacia arriba todo el tiempo, y que eso hacía que se sintiera menos pequeño cuando tenía que decirle algo importante. Un niño llamado Rodrigo dijo que el maestro Leo se acordaba de quién había traído sándwich y quién no cada día, y que cuando alguien no traía, encontraba la manera de que esa persona comiera sin que nadie se diera cuenta para que esa persona no se sintiera mal. Una niña dijo que el maestro Leo les había enseñado que los niños podían llorar igual que las niñas y las niñas podían ser fuertes igual que los niños, y que eso le había parecido muy justo y muy verdadero. Ningún adulto les había dado un libreto. Ningún adulto les había pedido que dijeran nada específico en ninguna dirección. Eran niños de 4 y 5 años describiendo, con la precisión involuntaria que tienen los niños antes de que aprendan a calibrar sus observaciones según el contexto social, exactamente lo que había pasado en ese salón durante 10 meses.
La directora me llamó esa tarde a su oficina y me contó todo lo que acababa de escuchar de primera mano, con una expresión que yo no supe interpretar completamente mientras la escuchaba porque tenía demasiadas cosas al mismo tiempo. Cuando terminó de contarme, se quedó en silencio durante un momento y luego dijo, con la voz de alguien que ha tomado una decisión antes de entrar a esa sala: el informe va a ser favorable, Leo. Pero quería que supieras esto antes de que llegue de manera oficial, porque creo que lo mereces saber así. No lloré. Sería más dramático decirlo de otra manera, pero no lo hice. Me senté en esa silla frente a su escritorio y sentí algo que tardé varios días en identificar completamente porque no era exactamente alivio, aunque incluía alivio como componente. Era más parecido al agotamiento particular que viene cuando algo que has estado sosteniendo con las dos manos durante mucho tiempo puede finalmente soltarse, y los músculos que lo sostenían no saben todavía cómo descansar. Parte 5. Lo que viene después de que te dan la razón. El informe oficial llegó a las 2 semanas. Era favorable en todos los puntos. No había ninguna evidencia de comportamiento inapropiado, el ambiente del aula cumplía con todos los estándares de bienestar estudiantil, y el desempeño docente era consistente con las evaluaciones previas de la escuela. La queja de Damon fue formalmente cerrada sin ninguna consecuencia para mi posición. Damon solicitó igualmente que Mateo fuera reasignado a otro salón. La directora habló conmigo sobre esa solicitud, que tenía la posibilidad de ser aprobada o no dependiendo de las circunstancias pedagógicas del caso. Le dije que si Damon quería que su hijo estuviera en otro salón, yo no tenía ninguna objeción, porque lo que me importaba era el bienestar de Mateo y no la demostración de ningún principio. Mateo fue reasignado. Lo que no anticipé, y que ocurrió en los días inmediatamente siguientes al cierre oficial de la investigación, fue la manera en que algunos de los padres que habían participado en el proceso eligieron manifestarse. 3 madres, de manera completamente individual y en días distintos sin haberse coordinado entre ellas, se acercaron a saludarme en la entrada de la escuela con el tipo de cercanía directa de alguien que quiere decir algo pero que también respeta que hay cosas que no se dicen con formalidad. Una me miró a los ojos y me dijo que en su entrevista había hablado, con toda honestidad, sobre lo que veía, y que esperaba sinceramente que el resultado hubiera sido el justo. Otra me dijo que su hijo llegaba a casa los martes, específicamente los martes que eran el día de ciencias en mi programa, hablando con entusiasmo de lo que habían aprendido ese día, y que eso no había pasado con ningún otro maestro que él hubiera tenido en sus años de escuela. La tercera no dijo mucho. Solo me extendió la mano, me la estrechó con una firmeza que contenía lo que no tenía palabras para decir, y siguió caminando hacia la salida. El momento más difícil de todo ese periodo, que no fue la investigación misma sino lo que quedó después de ella, fue una tarde de la semana siguiente cuando Mateo apareció en la puerta de mi salón buscando algo que había dejado olvidado en su cajón antes de que lo reasignaran al otro grupo. Entró, buscó, encontró su objeto, lo guardó en la mochila. Y cuando iba a salir, en la puerta, se giró hacia mí con la expresión que tienen los niños cuando han estado pensando en algo durante varios días y han decidido finalmente decirlo. ¿Ya no voy a estar en tu salón?, me preguntó. No, le dije. Vas a estar con la maestra Clara. Ella es muy buena y vas a estar bien. Asintió, mirando el suelo un momento. ¿Tú te vas a acordar de mí?, me preguntó. Sí, respondí. Siempre. Salió. Cerré la puerta del salón y me quedé un momento apoyado en ella, con las manos en los bolsillos, en silencio, sin que nadie pudiera verme desde ningún ángulo, dejando que ese momento fuera el que era sin intentar convertirlo en otra cosa. Sigo trabajando en ese mismo preescolar. Es el 3er año que estoy ahí, y el ambiente es diferente de una manera que no es dramática ni espectacular pero que sí es real y perceptible para quien la vive desde adentro. Hay familias que me buscan específicamente cuando van a matricular a sus hijos porque conocen a padres cuyos niños estuvieron conmigo, y eso no era cierto en el primer año. Hay colegas que ahora me incluyen en conversaciones de sala de profesores de una manera diferente a como lo hacían antes, sin los microajustes que ya mencioné. La directora me recomendó para una capacitación de liderazgo pedagógico en octubre de este año, que es el tipo de indicador institucional que dice más que cualquier declaración formal. Damon Van se retiró a Mateo de la escuela al año siguiente, por razones que desconozco y que no son de mi incumbencia. No sé en qué escuela está Mateo ahora. Espero que esté bien, de la manera genuina y concreta en que uno espera eso de los niños que conoció, sin que importe nada de lo que ocurrió alrededor de ese conocimiento ni alrededor de su padre. Lo que aprendí de esos 6 meses que no sabía antes de vivirlos,
o que sabía de manera abstracta pero que ahora sé de una manera que tiene peso real, que el prejuicio más difícil de confrontar no es el que se presenta como hostilidad abierta sino el que se presenta como protección legítima, porque quien lo sostiene genuinamente cree que está cuidando algo valioso, y esa creencia sincera hace que cualquier cuestionamiento de ese prejuicio suene a descuidar lo que el prejuicioso está intentando proteger. Damon no era, que yo pudiera ver, un mal padre. Era un padre que tenía un miedo específico que el mundo había hecho parecer razonable durante mucho tiempo, y ese miedo tenía consecuencias reales para personas reales aunque no fuera racional en el sentido estricto de la palabra. El trabajo que hago todavía me importa exactamente de la misma manera en que me importó desde que tenía 16 años y vi a una maestra cambiarle el año a mi hermana con las decisiones que tomaba todos los días. Nadie pudo quitarme eso. Y lo más importante, nadie pudo quitarle a esos 19 niños los 10 meses de trabajo que yo hice antes de que nada de todo esto empezara. ¿Tú crees que los hombres deben poder enseñar en preescolar sin que eso sea cuestionado? ¿O entiendes la preocupación de los padres aunque no la compartas del todo? Cuéntame en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si esta historia te llevó a algún lugar, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. En Anónimo Dijo, las historias siguen llegando. Nos vemos en el próximo video.